Una explosión corta la noche en dos. La cámara tiembla. Un grito. Otro. Chispas caen del cielo mientras una columna de humo se retuerce sobre sí misma. En el suelo, soldados corren sin saber hacia dónde. Las alarmas chillan. Una sirena muere entre estática. Algo acaba de caer. Y no era parte del plan. Las luces parpadean. Un dron atraviesa el humo como un cuervo en llamas. Al fondo, una silueta arde. Otra más explota. La voz de radio se interrumpe con interferencias. Confirmen impacto, silencio. Impacto confirmado. Total. Una pausa que dura demasiado. Luego, una sola palabra. Total. Todo lo demás es fuego. Y esto acaba de empezar. Si crees que lo viste todo, espera a ver cómo termina. Acompáñanos y descubre la historia completa. (2:47 de la madrugada). Un silencio denso envuelve el búnker de defensa aérea de Briansk. El operador número 3 bosteza mientras observa la pantalla verde del radar S-400. 48 horas sin amenazas. Todo tranquilo. Demasiado tranquilo. De pronto la pantalla parpadea. No una, no dos. 20 señales pequeñas. Vuelo rasante. Velocidad suicida. Drones FPV ucranianos cruzan el bosque a solo metros del suelo. En sus lentes térmicos, el objetivo brilla como el infierno, el corazón ardiente de una planta química rusa. No hay alarmas, nadie grita. Solo el zumbido creciente de motores eléctricos y una línea de código que aparece en la pantalla. Objetivo en calor máximo. Autorizado. La noche se parte en dos. Las cámaras de los drones retransmiten en vivo. Bienvenidos al show. Las siguientes imágenes no tienen narrador. Solo fuego, velocidad y un sistema de defensa ruso que literalmente no lo vio venir. Así comienza la historia de cómo un ejército low cost enseñó a una superpotencia lo caro que es subestimar al enemigo. A simple vista, la planta química de Briansk parece otro bloque gris entre los bosques de pinos del oeste ruso. Pero no te dejes engañar por el concreto viejo y el logo oxidado en la puerta. Lo que ocurre dentro de esos muros es munición líquida propelente. El tipo exacto de combustible que hace despegar un misil KH-59 que alimenta un lanzacohetes TOS-1A o da vida a una salva de Grad sobre Donetsk. Según datos abiertos y no tan abiertos, esta fábrica produce hasta el 40% del propelente militar de toda la Federación Rusa. 4 de cada 10 disparos en el frente tienen su raíz en este lugar. Y sí, Moscú lo sabe. Por eso le clavaron un paraguas de acero cobertura triple con S-400 blindaje de corto alcance con Pantsir S-1 y vigilancia constante con radar terrestre. Una fortaleza. Al menos eso pensaban. En redes rusas se vieron convoyes enteros saliendo de Briansk con remolques blindados, día y noche. Ni el Kremlin lo ocultó, esta planta era esencial. Lo irónico es que tanta protección la convirtió en un faro, un objetivo demasiado tentador para ignorar. Como dejar una galleta en medio del bosque rodeada de trampas, pero frente a alguien que ya conoce todas las trampas, y con drones, y con mala leche. A 38 kilómetros al sur de Briansk, un camión de reparto que no reparte nada está detenido junto a un campo de trigo abandonado. No tiene logos, no tiene matrícula, y lo que sale del techo no es una antena de radio, es un dron Bayraktar Mini, camuflado con cinta negra y una sonrisa silenciosa. Asciende lentamente, apenas un zumbido en la madrugada. Su misión no es disparar ni soltar bombas, solo mirar, o mejor dicho, sentir. Porque su objetivo no es una imagen, es una temperatura 1800 grados Fahrenheit. Justo el calor que emite el horno principal de la planta Briansk cuando está a plena producción. La noche anterior, un satélite estadounidense de órbita baja ya había enviado datos sospechosos. Punto térmico no identificado. Coordenadas confirmadas. Pero por si acaso, Ucrania envió ojos propios. Y sí, lo que captó el sensor del Bayraktar fue una señal clara como el vodka. El horno estaba encendido. Muy encendido. Target Hot se escribió en el canal cerrado. Y al segundo siguiente, Mission Go. No hubo discursos. No hubo redoble de tambores. Solo un código. Una aprobación silenciosa. Y el rugido lejano de motores que empezaban a prepararse. Porque cuando el objetivo está más caliente que una parrilla del Donbass, es hora de cocinar algo.
A las 02:32, el cielo sobre Bryansk sigue oscuro como tinta. Pero desde el oeste, dos Su-24 ucranianos se deslizan bajos tan bajos que las vacas ni se despiertan. Desde sus vientres metálicos caen dos Storm Shadow, silenciosos casi con elegancia. Al mismo tiempo, desde el este, un Akunchi pesado suelta otro misil idéntico. Y por el sur, una tercera sombra se levanta desde un silo improvisado. 3 direcciones, un solo objetivo. Pero eso no es todo. Mientras los misiles viajan pegados a los árboles como si fueran fantasmas, siguiendo un sendero de hojas secas, algo más se mueve más arriba. 20 drones FPV, armados con cámaras y mala intención, avanzan directamente hacia el sistema de defensa ruso. No intentan esconderse. Todo lo contrario, hacen ruido, se agitan, bailan en el radar. Son los payasos de la fiesta, el show pirotécnico, el mírame perfecto. Mientras tanto, los Storm Shadow siguen su camino a apenas 60 metros del suelo. Van tan pegados al terreno que podrían leer los carteles de tránsito si tuvieran ojos. El sistema Turrom ajusta altitud en tiempo real. Radar enemigo ciego. Y en Telegram, usuarios rusos empiezan a publicar vídeos grabados desde el patio. ¿Eso era un pájaro? ¿Un dron? ¿Qué demonios fue eso? Spoiler, lo que vieron no era el ataque, era el disfraz. Lo real todavía está en camino y viene volando como si tuviera algo personal con esa fábrica. A las 02:35, el sistema Pantsir S-1 ruso recibe lo que parece ser una pesadilla. 15 objetos se acercan rápido, todos con firma radar similar a un misil Storm Shadow. Velocidad, trayectoria, eco, todo cuadra. Pero hay un pequeño detalle, son drones FPV de $5,000, con una caja de trucos que haría sonrojar a un hacker de secundaria. ¿Cómo lo lograron? Deepfake, pero para radares. Un algoritmo camufla la señal real del dron y la reemplaza por la de un misil de verdad. Resultado, los sensores ven un Storm Shadow, pero lo que viene es un patinete con actitud. El Pantsir entra en pánico. Lanza una ráfaga de misiles a 2.300 km/h y revienta 5 drones en el aire. ¿Éxito? ¿No bueno? No, porque cada misil lanzado cuesta más que todos los drones juntos. Es como usar una botella de champán para matar una mosca. Mientras tanto, los 3 Storm Shadow reales siguen su camino callados, pegados al suelo, ignorados por completo. El radar está ciego de confianza. Literalmente está viendo fantasmas. Esto no es guerra electrónica, es arte. Y lo mejor, ni siquiera hace falta jamming. Solo un buen disfraz digital y mucha mala leche. Como dijo alguien en un foro militar, es como si tu filtro de spam marcara todos los correos internos como virus y dejara pasar el verdadero ataque directo al correo del CEO. Bienvenidos a la nueva era donde los drones no necesitan explotar. Solo necesitan mentir bien. A las 02:42, alguien en la base rusa finalmente entiende que esto no es un simulacro. 2 Su-35 despegan rugiendo desde la pista, acelerando como si persiguieran fantasmas. Desde tierra, los operadores del S-400 encienden sus radares, barriendo el cielo desesperados. Y como último recurso, el comandante ruso activa la carta más salvaje, el Kazuka-4, su monstruo de guerra electrónica. En cuestión de segundos, el cielo se convierte en una tormenta electromagnética. Todo lo que vuela pierde GPS. Todo, excepto 3 cosas: los Storm Shadow. ¿Por qué? Porque no dependen solo de señales. Cuando el GPS se apaga, ellos no entran en pánico. Cambian a su plan B como si fuera rutina. El INS, navegación inercial, empieza a contar cada giro, cada vibración, cada metro recorrido. Y si aún hay duda, el sistema DSM entra en juego. Una cámara bajo el misil toma fotos del terreno, las compara con imágenes satelitales guardadas desde días antes. Es como si el misil tuviera Google Street View, descargado en modo offline. Mientras los Su-35 giran en círculos buscando algo que ya no está, los 3 misiles siguen su ruta como si fueran mensajeros con muy mala noticia. Rusia lanzó todo lo que tenía velocidad, radar, guerra electrónica, y no tocó ni una sola ala, porque esta no fue una carrera de velocidad, fue una partida de ajedrez. Y para cuando los rusos movieron su primer alfil, Ucrania ya tenía al rey en jaque. 02:49. 3 misiles llegan a sus coordenadas finales con la precisión de un cirujano con mala leche. El primero atraviesa el techo del almacén de propelente, como cuchillo caliente en mantequilla congelada. Medio segundo después, el interior se convierte en un horno químico.
Las llamas corren entre barriles sellados y uno por uno explotan como si alguien hubiera puesto fuego a una fila de fuegos artificiales soviéticos. El segundo, Storm Shadow, impacta justo en el núcleo el horno de 1800 grados. Allí donde el metal arde, la presión se acumula y las leyes de la física empiezan a gritar. El golpe no solo rompe el sistema, lo convierte en el fósforo perfecto. Un segundo después, el oxígeno se transforma en enemigo. El calor se encierra y la explosión se pliega sobre sí misma. El edificio entero actúa como una olla de presión sin válvula. Resultado: autodestrucción elegante y brutal. El tercer misil llega último pero no menos letal. Encuentra la cadena de montaje de los lanzadores MLRS. Lo que antes eran cintas transportadoras, brazos hidráulicos y equipos de precisión, ahora son chatarra fundida. Todo en menos de 5 segundos. Desde el espacio, los sensores de la NASA captan una anomalía térmica que brilla como una bengala nuclear. Desde el suelo, Telegram explota en vídeos caseros un cielo rojo, cristales rotos y una voz que grita: ¿qué demonios fue eso? Y en medio del caos, los drones que lo grababan todo siguen girando como buitres digitales. No tiran bombas, no atacan, solo filman. Porque a veces el daño más profundo no lo causa el fuego, sino la prueba grabada. Cuando el humo se disipó sobre Bryansk, lo que quedó no fue solo un cráter, fue un hueco gigante en toda la columna vertebral logística de Rusia. El ataque no solo destruyó una planta, destruyó un hábito. Durante años, Moscú contaba con Bryansk como fuente silenciosa de propelente militar. Ese líquido oscuro que convierte tubos metálicos en artillería de verdad. Y ahora se acabó. Según el Hudson Institute, el 40% de la capacidad rusa para fabricar propelente se fue al infierno en menos de un minuto. Traducido a la realidad del frente, decenas de miles de cohetes, Grad misiles Kh-59 y otros sistemas ahora están almacenados sin nada que los alimente. Munición huérfana. En una guerra donde cada disparo cuenta, eso no es un problema logístico, es una sentencia. Pero eso fue solo la primera ficha del dominó. La segunda cayó sobre el río Desna. El incendio de la planta liberó una mezcla de químicos que fluyó directo al agua, y en cuestión de horas el ferrocarril que cruzaba esa zona quedó paralizado. Vagones inmovilizados, locomotoras esperando órdenes que no llegan, la arteria sur del sistema ferroviario militar ruso en coma inducido. Y mientras se buscan soluciones desesperadas, llega la tercera bofetada. El Kremlin, en modo pánico, decide retirar varios sistemas S-400 del frente en Kursk para reubicar lo poco que queda de infraestructura química. Resultado: se abren agujeros de 250 km en el paraguas aéreo del frente occidental. Agujeros que Ucrania no tarda en detectar. En menos de 72 horas los HIMARS ya estaban tocando puertas que días antes eran imposibles de alcanzar. Lo más irónico es que todo esto empezó con 3 misiles, un puñado de drones y una idea clara: no atacar más fuerte, sino atacar más inteligente. Y funcionó. Rusia no solo perdió producción, perdió ritmo. Y en una guerra donde quien se detiene pierde, eso vale más que cualquier misil. Mientras los satélites de la NASA aún registraban puntos calientes sobre Bryansk, el Kremlin salía al micrófono con cara seria. Y voz aún más seria: ha sido una falla técnica menor. Claro, como decir que Chernóbil fue solo una noche con mala ventilación. Pero esa fue la línea oficial. Sin explosivos, sin ataque, sin responsabilidad. Solo un incendio espontáneo. Tal vez el horno se sintió deprimido. En paralelo, en el mundo real, los soldados rusos en el frente comenzaron a notar algo más concreto: silencio en las radios logísticas. Llamadas para pedir munición que no llegaban, reabastecimientos que se posponen, baterías Grad que quedan mudas durante horas. Y en Telegram, el nerviosismo se convirtió en caos. Canales pro-Kremlin publicaban desmentidos mientras otros compartían vídeos con cielos rojos y ventanas hechas trizas. Unos gritaban sabotaje, otros exigían represalias y otros simplemente se desconectaban, porque es difícil gritar victoria cuando no tienes con qué disparar. Los analistas internacionales no tardaron en reaccionar. The Economist comparó el ataque con Stuxnet, pero versión drone, una operación quirúrgicamente pública y con impacto estructural. No fue solo una explosión, fue una demostración, una forma de decir:
Sabemos dónde duele y podemos volver cuando queramos. Y como si hiciera falta subrayarlo, aparecieron los drones psicológicos. Literalmente. En la región de Belgorod, civiles encontraron panfletos lanzados desde drones ucranianos con frases como "un dron por cada gusano". No era poesía, era mensaje directo y eficaz, porque esto ya no era solo una cuestión de cohetes o almacenes. Era confianza, la de los soldados, la de los comandantes y la del ciudadano que enciende su teléfono y ve más verdad en un vídeo de Telegram que en todo el noticiero estatal. Y ahí es donde Ucrania anotó el golpe más preciso. No en el hormigón, sino en la narrativa. Mientras Moscú intentaba tapar el incendio con comunicados, los videos seguían rodando. Y como todos sabemos, en Internet, el que habla primero gana. Esto no fue solo un ataque, fue un hackeo estratégico. Un acceso remoto al corazón logístico del enemigo ejecutado sin necesidad de un portaaviones, sin escuadrones de bombarderos, sin semanas de preparación. Solo 3 misiles, una nube de drones y un conocimiento quirúrgico de dónde duele más. Mientras algunos aún sueñan con guerras al estilo Hollywood Ucrania, opera como si estuviera jugando ajedrez en el siglo XXI, con guantes de hacker y mirada de francotirador. Porque en una guerra moderna no gana quien dispara más, sino quien apunta mejor. Y aquí el disparo fue exacto. No al músculo, al nervio. No a la trinchera, al almacén. No al soldado, a la logística. Cuando un teniente ruso marca la radio para pedir artillería, y lo único que escucha es silencio. O peor, un error. Error 404. Munición no encontrada. Eso más que una explosión es un mensaje. Una señal de que la guerra ya no se mide por kilómetros conquistados, sino por sistemas que dejan de funcionar. Por decisiones que provocan vacíos. Por segundos de ventaja convertidos en semanas de caos. La pregunta ahora no es qué se destruyó, sino qué viene después. ¿Dónde golpeará el próximo enjambre? ¿Qué otra pieza clave de la máquina de guerra rusa está marcada en el mapa? Y sobre todo, ¿se atreverá Moscú a responder en el mismo nivel? Nosotros seguiremos vigilando. Y si quieres hacerlo con nosotros, ya sabes qué hacer. Deja tu análisis en los comentarios. Suscríbete. Comparte este informe. Porque esto no ha terminado. Solo cambió de forma.